Esto es gestión del patrimonio y habrán escuchado que vamos a notar un repunte en nuestras facturas de la luz y ya hemos comprobado que aunque baje, eso no se traslada a nuestros bolsillos. Les presentamos ahora una solución al precio de la luz gracias a la eficiencia energética de la propia vivienda, porque renunciar a la casa del futuro sí puede ser tu presente. Les vamos a hablar de una vivienda revolucionaria, la casa geosolar de Grupo Index, y estamos con su directora de comunicación, Teresa Serrano. Muy buenas tardes y bienvenida, Teresa. Un placer, Estefanía. Teresa, una casa revolucionaria, ¿por qué? Bueno, porque le da la vuelta al modelo actual por completo. Quiero decir, estamos acostumbrados a que la vivienda tradicional es una vivienda que en verano la tenemos que enfriar, la tenemos que refrigerar y en invierno la tenemos que calentar. Sin embargo, cuando tú creas tu propia energía, estás convirtiendo en tu casa en una casa activa, no una mera consumidora, sino en productora energética. ¿Eso qué significa? Que puedes consumir tu propia energía y además reducir los consumos. ¿Cómo? Gracias a las energías renovables. Ahora mismo la energía renovable más eficiente del mercado es la geotermia, que de una manera así muy resumida, muy para que lo entendamos todos, es beneficiarnos de la temperatura constante que hay en el subsuelo durante todo el año, en verano y en invierno, que oscila entre los 19, 23 grados aproximadamente, y esa temperatura, digamos que la logramos trasladar al suelo de nuestro salón, al suelo de nuestros dormitorios. De manera que si ya traemos 20 grados, tanto en verano como en invierno, pues ya necesitamos muy poquito consumo para tener una temperatura de confort en la vivienda, ¿no? Por eso decimos es una casa activa, capaz de generar energía limpia y verde procedente del sol que tenemos en España y además reducir los consumos gracias a la geotermia, a suelos radiantes, a bomba de calor. Entonces, una casa que es capaz de ahorrar por nosotros directamente en las facturas, prácticamente. Claro, el hecho de producir tu propia energía y de además de consumir menos energía que una vivienda al uso hace que puedas ahorrar en tus facturas eléctricas y energéticas pues más del 70-75%. Es decir, en la factura de la luz, del agua caliente, de la calefacción, en estas viviendas. Además, estéticamente es muy bonito. No hay ni radiadores ni split de aire acondicionado porque no hacen falta. Por eso decimos que son una vivienda disruptiva, completamente revolucionaria, porque no podemos seguir haciendo viviendas como se hacían hace medio siglo, ¿no? Tenemos también que evolucionar y creo que en la sostenibilidad y en la eficiencia energética la construcción tiene mucho que decir. Uh-huh. Y cuando hablamos de estas viviendas, ¿se podría decir que ya es una realidad, que existen? Efectivamente, y hay muchos de nuestros clientes propietarios que se están ahorrando ese 70-80% en las facturas de su chalet, de su unifamiliar. Ahora mismo, en Boadilla del Monte, por ejemplo, hay varias promociones de Grupo Index que ya están viviendo los propietarios, pero también tenemos en proyecto, en comercialización, hay una promoción de 31 viviendas unifamiliares, de 31 chalet, con una fachada vanguardista en piedra natural muy atractiva. Por fuera son aparentemente todos iguales, pero por dentro no tienen nada que ver. Y son 31 viviendas en Residencial Prado Chico, en Boadilla del Monte, que además es una zona muy tranquila, una ubicación privilegiada con vistas al Parque Regional del Guadarrama. O sea, una zona, sin lugar a dudas, muy atractiva para residencial, evidentemente. Uh-huh. Tomamos nota, Boadilla del Monte, Residencial Prado Chico de Grupo Index, casas eficientes y ahorradoras, pero además, Teresa, también se podría decir que son viviendas personalizadas. Sí, vamos, es de justicia decir que son viviendas personalizadas porque todo lo que en construcción o casi todo lo que en construcción habla de vivienda personalizada es elegir algunas cositas. Sin embargo, la casa de Grupo Index es un folio en blanco. Estefanía, es un patrón por cortar. Entonces tú decides, cada propietario decide de la mano de sus técnicos y de sus arquitectos la distribución absoluta, número de dormitorios. O sea, tú tienes estos metros cuadrados, esta es tu vivienda y ahí tú decides en qué lo inviertes, ¿no? A qué dedicas esos metros cuadrados. Desde, como digo, la distribución, número de dormitorios, si quieres espacios abiertos, estas casas de concepto abierto, toda la planta baja diáfana, la zona de salón, living, con la cocina integrada, con continuidad visual,
es tendencia, la gente lo está buscando y demandando muchísimo y no en todos sitios te lo hacen, ¿no? Digamos. Entonces, tú puedes decidir eso o no. Yo prefiero a lo mejor otros espacios tener un dormitorio en la planta baja por si tengo un problema o tengo una persona con movilidad reducida. Tenemos, por ejemplo, también viviendas adaptadas, es decir, una persona con movilidad reducida que va en una silla de ruedas y necesita unas zonas de paso más amplias, unos pasillos más amplios e incluso unos tiradores más bajos, unos interruptores más bajos. Te estoy diciendo 4 detalles, pero hay una infinidad de detalles en una casa adaptada, desde los baños adaptados, evidentemente, o unas cocinas para la seguridad y la autonomía de esas personas. Luego también, pues bueno, dentro de las prioridades y los gustos de cada familia y de cada cliente, nosotros no hemos hecho nunca 2 viviendas iguales, porque no hay 2 familias iguales que tengan los mismos gustos o las mismas necesidades, ¿no? Entonces, imagínate que te apetece tener pues un vestidor integrado con el dormitorio principal o un baño que también esté en suite, ¿no? O no, mira, es que yo quiero un vestidor, pero lo quiero separado, con una puerta que se cierra y una ventana, una claraboya en el tejado para aprovechar la luz natural. Aprovechar la luz natural es un tesoro, es un lujo y con esas ventanas en la cubierta, con ampliación de ventanales, puedes poner una pared entera de ventanales. Cada uno tiene unas prioridades, ¿no? Y a lo mejor es un cuarto de juegos, es una zona de teletrabajar. Tú decides para qué y qué necesidades tiene cada estancia, pared a pared y hasta el último detalle. Grifería, pasamanos, color de suelo y cómo va colocado. Es muy curioso porque, claro, el suelo, ¿a ti qué te gusta? De seguido, no, pero me refiero en la distribución de esas baldosas. No es que me gusta un tamaño más grande de baldosa, no más pequeñito. No, es que lo quiero en espiga. O sea, tú puedes decidir hasta ese nivel de detalle, más allá del color de la pintura o el grifo que más te gusta, que también. Esto es mucho más que personalizar, es hacer casas a medida en las que cada cliente decide absolutamente todo hasta el último detalle según el gusto y además también les asesoráis con el diseño de interiores. Sí, es Estefanía, ir un paso más allá en la personalización, porque si puedes decidir todo eso, también deberías ser asesorado por un diseñador de interiores, un interiorista que te diga, mira, yo en este espacio integraría pues esa luz natural o integraría luz técnica, luz decorativa, ¿no? Para crear ambientes distintos dentro de un espacio diáfano mayor o incluso para tener diferentes ambientes de luz dentro de una habitación que sea más versátil, ¿no? Puede ser zona de estudio y también de relax o de lectura o para ver la televisión. Tienes, no sé, muchas utilidades dentro de un mismo espacio, por eso también es imprescindible el asesoramiento de un interiorista. Y yo siempre digo que un interiorista, hasta que no trabajas con él, no sabes muy bien su figura o cómo desempeña su labor. Es decir, va muchísimo más allá de la decoración o del estilo decorativo, que a lo mejor es como lo más conocido, ¿no? Eso es la punta del iceberg. Evidentemente también que ahí te ayudan a escoger la lámpara, los cojines o lo que necesites, ¿no? O a integrar tus muebles que puedes traer de una vivienda anterior. Lo de menos es ese estilo decorativo, sino también es pensar cómo necesitas o cómo quieres vivir tu casa. Porque hay mucha gente, por ejemplo, que pasa muchísimas horas en la cocina y hace vida con la familia en la cocina. Sin embargo, la cocina es un lugar cerrado, pequeño, con poca luz natural, ¿no? Aunque tenga una ventana o tal, pero ¿por qué no esa cocina, si pasas tanto tiempo, por qué no la abres? ¿Por qué no la haces un espacio diáfano? ¿Por qué no haces que ahí converja mucha parte de otros espacios, ¿no? Incluso hay gente que prefiere a la entrada de su casa poner la cocina en uno de los lados, ¿no? Y muchas veces aconsejamos en función de los gustos y de las prioridades de cada familia, pero muchos de nuestros clientes están de acuerdo que cuando han llevado esa cocina pegada a la parcela trasera, es decir, al jardín, ahí la aprovechan mucho más, es mucho más cómodo, mucho más útil, más funcional, ¿no? Y se tiene que dar la mano, la estética, la funcionalidad, que sea una casa práctica, cómoda, pero por supuesto que quede bonita y armoniosa. Chalets cuidados al detalle, casas cuidadas al detalle, con prestaciones de eficiencia energética y además en una ubicación privilegiada, Teresa.
Pues sí, como decíamos, en Boadilla del Monte ahora mismo hay 31 viviendas que están a la venta. Estamos en plena comercialización del residencial Prado Chico. Tiene toda la información en grupoindexmadrid.com porque, como decimos, pues estas 31 viviendas hay diferentes tipologías, todas tienen una parcela privada, todos oscilan en unos 300 metros cuadrados construidos aproximadamente. Estamos hablando de una casa con un sótano, una planta baja y una primera planta. Entonces, estos unifamiliares son muy, muy especiales, sin lugar a dudas, por la ubicación, por esas vistas privilegiadas al Parque Regional del Guadarrama, pero también por todas las prestaciones que estábamos hablando, ¿no? Estamos hablando de una casa eficiente que ahorra más del 70% en las facturas, que la puedes personalizar no solo a tu gusto, sino también a todas tus necesidades y además en un lugar como Boadilla del Monte. Pues muchísimas gracias, Teresa Serrano, directora de comunicación de Grupo Index, por traernos todos estos detalles sobre la casa geosolar de Grupo Index, residencial Prado Chico. Recuerden, en Boadilla del Monte, para más información en grupoindexmadrid.com o en el 655 33 89 82. Muchísimas gracias, Teresa Serrano. Un placer.